Son las 8:38, estamos de regreso en este sonar informativo y está ya con nosotros Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. Don Leonardo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Patricia, Rafael. Hola, Leonardo. Estamos pendientes en cuanto a lo que está pasando con el coronavirus sobre lo de la movilidad a raíz de las cuarentenas que se han decretado. A partir del jueves van a ser cerca de 16 millones de personas en nuestro país que van a estar en cuarentena, y entiendo que ustedes en la universidad estudian esto de la movilidad para ver cuál es el efecto práctico que tienen. ¿Tienen algún análisis respecto de cuál es el efecto que puede estar provocando la cuarentena tal cual se está aplicando en estos momentos? Nosotros efectivamente desde el principio de la pandemia identificamos el tema de poder hacer reportes cuantitativos de movilidad como un tema central. Y lo que hicimos, para volver a contarle a la gente, es que hicimos una alianza estratégica con Entel y el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería junto con Entel Ocean procesa los datos, las conexiones de teléfonos celulares a la infraestructura de telecomunicaciones. Y mediante el análisis de millones de datos anonimizados y agrupados podemos ver qué es lo que está pasando en la realidad. Entonces vemos esto a nivel de zona censal, que es un poquito más, es bastante más chiquito que una comuna, del orden de 3.004 personas. Entonces vemos si es que un aparato que vive en un cierto lugar sale o no de esa zona censal. Y entendemos eso como movilidad. Y hemos hecho esto mirando movilidad desde el inicio de la pandemia, y por lo tanto hemos podido ver comuna por comuna desde el 16 de marzo hacia acá cómo se ha comportado cada una de las comunas en términos de la reducción de movilidad en cada una de las fases en las que ha estado confinada o con diferentes grados de confinamiento. Y ahí, ¿cuál es la conclusión que sacaron, por ejemplo, de la efectividad que tuvo la cuarentena el año pasado? ¿O cuáles son los factores que ahí inciden para que realmente sea efectiva la cuarentena? Claro, hay un gran primera información, y es que las primeras cuarentenas, las cuarentenas de la primera ola a lo largo de Chile, tuvieron un impacto menor que aquellos que todos queríamos o esperábamos. Ese es como el primer gran mensaje. Se esperaban reducciones de movilidad de 50% o más, es decir, la mitad de los viajes se dejaban de hacer por lo menos, y observamos que eso solo se alcanzó en comunas de muy altos estratos de ingreso. Solo por dar un ejemplo, yo estoy mirando nuestro visor de movilidad, que la gente puede ir y navegar todas las comunas a lo largo de todo el año. Antofagasta, como resultado de su primera cuarentena en mayo, la movilidad bajó solo 36%. Si bien, por ejemplo, el sector oriente, la región metropolitana, bajó 40-50% su movilidad, hay otras comunas en las que la movilidad disminuyó solo 25%. Entonces, primer mensaje, las primeras cuarentenas bajaron la movilidad menos de lo esperado, con hartas diferencias de acuerdo al estrato socioeconómico de la comuna. Las comunas más ricas disminuyeron más su movilidad que las comunas más pobres. Pero sin embargo ese esfuerzo imperfecto funcionó para disminuir los contagios en ese momento. Ahora, de todas maneras sigue siendo una movilidad al parecer superior a la que estamos viendo actualmente, porque las cifras que tengo en mi mente son más cercanas a un 20-22%, los balances que se han dado en estos 2 días. Lo que sucedió después es que las cuarentenas siguientes, todas las cuarentenas siguientes, segundas, terceras y cuartas, tuvieron un impacto aún menor. Y eso se observa en todas las regiones. Voy a volver a tomar el caso de Antofagasta, no porque no porque quiera ser acusete, pero es por dar un ejemplo no centralista. La segunda cuarentena de Antofagasta, al 14 de septiembre, tenía una movilidad reducida en solo 20%. Estamos hablando que 8 de cada 10 viajes se seguían realizando en Antofagasta, a pesar de que estaba en principio en cuarentena total. Y el final de su tercera cuarentena, lo mismo, menos de 20% de reducción de movilidad.
tenemos cuarentenas que, las últimas, en casi todas las regiones, consiguen una reducción de movilidad menor que la que conseguíamos en marzo del año pasado, cuando la instrucción era solo quedarse en casa si uno podía. Ahora, ¿hay alguna comuna donde se haya logrado lo que propone el Colmed, bajar hasta un 30%? Hay comunas que en las últimas cuarentenas, para hablar de la situación actual, hay comunas que lo consiguen bajar. Perdón, Rafa, tú dices bajar en un 30%, no, a un 30%. No, un 30. nunca, jamás. Nunca Eso no ha sucedido nunca en Chile. Claro, lo que pasa es que aquí es súper importante, pero de verdad súper importante para la gente que tiene mayor llegada, entender la diferencia entre aquello que uno quiere y la realidad misma. O sea, la verdad nunca es triste lo que no tiene remedio, dice Serrat. Eso no lo hemos conseguido nunca. Nunca ha sido así. ¿Y cuál es el mejor índice que hemos logrado con estos cuarentenas? Los mejores índices los conseguimos justo después del cierre de colegio, en marzo, donde había mucho teletrabajo además. Marzo del año pasado. Marzo del año pasado, con un promedio de una disminución promedio de 40% para la región metropolitana, que rápidamente fue disminuyendo. Ya. O sea, con una disminución promedio significa que quedamos en un 60% de la movilidad. Así es, 6 de cada 10 viajes se seguían realizando. O sea, algo que es interesante y que yo puedo agregar ahí es que los viajes no eran los mismos cuando se cierra la región metropolitana. Hay muchos viajes que se realizan, pero que son distintos de los viajes que se realizan con la ciudad abierta. Ya. Y yo insisto, cuando el Colmed dice que hay que bajar a un 30%, para detener efectivamente el contagio, eso es algo que nunca hemos logrado. Así es. Si usted, invito a los auditores a COVID Analytics, Analytics es con Y, con un anglicismo que nos permitimos, .easy.cl, covidanalytics.easy.cl, easy es ISCI. Hay un visor interactivo donde pueden ver lo que ha pasado con cada una de las comunas. Lo estoy navegando en este instante. Chillán, por decir algo. Chillán consiguió una baja inicial de 40%, que fue el 6 de abril. La cuarentena siguiente de Chillán tuvo baja de 25%. Y la última cuarentena de Chillán se liberó cuando la movilidad estaba reducida en 17%. Eso fue el final de la última cuarentena de Chillán. Yeah. Entonces, del 17% al 70% que menciona el Colmed, simplemente eso no ha ocurrido. Tendríamos que observar un panorama profundamente diferente para que eso se consiga en esta vuelta. Ahora, pese a esas cifras, aunque no sean las ideales o los parámetros que se buscan originalmente, ¿tiene de todas maneras un impacto lo que tiene que ver con la reducción de los contagios o no? Tiene que ver, pero claro, mientras menos profunda es la cuarentena y mientras más rápido se disipa, menos lo logramos. Cuando hicimos las primeras cuarentenas con estas bajas imperfectas, pero útiles de entre 30 y 40% de la movilidad, conseguimos controlar los contagios en ese momento. Del orden de un 20% de reducción en la movilidad significa del orden de 10% menos de contagios semanales. Más o menos, esas son cifras que encontramos nosotros en un estudio para Chile y que se replican en algunos otros países. Pero cuando tenemos cuarentenas que solo reducen los viajes en un cuarto o menos y eso se disipa, entonces nos demoramos mucho más. Un ejemplo que me gusta entregar es el ejemplo de la cuarentena eterna de Punta Arenas. Claro, esa cuarentena comenzó cuando se comienza la cuarentena, la movilidad estaba reducida en 10% respecto a un año normal, colegios cerrados, algo de teletrabajo. Se decreta una cuarentena total y baja solo 10 puntos más. Entonces, con una reducción de movilidad de 25% y que se disipa en Punta Arenas hasta llegar a un menos 14, costaba mucho bajar los casos. Entonces, por eso Punta Arenas estaba en un círculo vicioso.
había una cuarentena fijada, no se respetaba mucho, los casos no bajaban, se mantenía la cuarentena, los casos seguían sin bajar, la gente se agota de las cuarentenas, la cuarentena se renueva, se respeta menos. Entonces es un círculo vicioso del que cuesta salir en ese sentido. A ver, ¿y cuándo vamos a tener datos de lo que estás resultando ahora de esta singular cuarentena criticada increíblemente hasta por el ministro de Salud? Nosotros vamos a recibir datos que siempre son hacia atrás, para mayor claridad de los auditores. Todo muy anonimizado y agregado y nada de esto es en línea. Es imposible hacerlo en línea, requiere mucho procesamiento. Este viernes recibimos datos, esperamos el fin de semana, el lunes, poder reportar respecto de cómo nos ha ido con marzo, qué es lo que ha pasado en marzo, incluidas las cuarentenas de fin de semana. Y podemos desagregar, aislar el dato del fin de semana. Sí. No lo hacíamos así antes, pero con la cuarentena de fin de semana hicimos un esfuerzo y está ahora es todo revisable hacia atrás. O sea, podemos revisar una comparativa del fin de semana que recién pasó, donde se cerró todo, versus el fin de semana que viene, donde ya están llenos los terminales pesqueros, digamos. Así mismo lo podemos hacer. Y la gente puede navegarlo. En el visor puede venir y elegir si quiere ver semana o fin de semana, si quiere ver regiones juntas, puede elegir la comuna que quiera. Comparar Chimbarongo con San Fernando. San Fernando. Muy cerca, ¿no? Concepción y San Fernando. Podemos mirar San Fernando. Que está en cuarentena de hace un tiempo y no, la verdad que no bajan mucho los casos, que es una de las cosas que ha llamado la atención ahí. No sé si ha bajado la movilidad. Claro. San Fernando nunca ha logrado tener movilidades disminuidas en más de 30%. Un ejemplo, o sea, lo que explica probablemente de que pese a que están en cuarentena todavía no se logran impacto en reducir los contagios, y de hecho bien preocupante la situación ahí. Claro, lo que pasa es que en una situación así, y lo decíamos antes, el concepto de hibernar las ciudades, que se usó en algún momento, fue superado por la realidad de los hechos. Y esto es en todo Chile, no es algo que uno observa como condición específica de una ciudad. Hibernar no ocurrió, a pesar de que se solicitó y no ocurrió. Las razones son múltiples, por cierto, pero no ocurrió. Y ante eso, uno debiese insistir a estas alturas con dos mensajes. Uno es recta final. Esta cuarentena tiene que ser diferente de las otras porque estamos en la recta final. Segundo, cuídese mucho individualmente. Muchos de los contagios están siendo comunitarios y esos son contagios que se pueden evitar si es que uno sigue las reglas básicas de distancia física y autocuidado. Y meternos en la cabeza que es un súper mal momento para contagiarse. Por una parte porque la situación hospitalaria es crítica y por otro lado porque es absurdo, porque estamos por ser vacunados muy pronto, aquellos que todavía no lo han sido. Entonces es absurdo correr este riesgo. Perfecto. Desgraciadamente no tenemos ningún periodo de hibernación para tener un parámetro de comparación con la inmovilidad absoluta. Pero bueno, el fin de semana pasado creo que se va a convertir en un buen parámetro de comparación porque se prohibieron hasta los permisos para ir a comprar. Entonces debería ser una variable que permanece fija, que por definición es un parámetro. Eso podría ayudar. Ahora, evidentemente los viajes ocurren a pesar de los permisos. Eso claro. No hay ninguna duda en los datos. Nuestra famosa indisciplina o chispeza. Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Muchas gracias por invitarme, un gusto. Gracias, Leonardo. Son las 8:53 y esto es Franz Ferdinand con The Fallen.